Muy buenos días para todos y muy especialmente para la comunidad de Venecia, que ha sufrido una tragedia en estos últimos días y esa tragedia ha afectado significativamente a algunas personas. Hoy tenemos la oportunidad de estar con Daniela Fejet, que ahorita le voy a pedir el favor que se nos presente más ampliamente. Y el propósito de esta actividad es conversar con ella acerca de lo que ha sido esta tragedia y sobre todo lo que son los trastornos psicosociales como consecuencia de una tragedia. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que esta actividad, que esta conversación sea de ayuda a todas las personas. También le quiero agradecer a la cantidad de instituciones que se han, sumado para ayudar a la recuperación de Venecia y a la atención de esta tragedia. Entre ellos está, obviamente, el municipio, la Administración Municipal de Venecia, el Hospital San Rafael de Venecia, la Secretaría de Salud, el DAGRAN, la Cruz Roja Colombiana, el Club Rotario y Confama, que hemos sumado esfuerzos entre todos para atender las consecuencias de esta tragedia. Pero muy especialmente el Comité de Rehabilitación de Antioquia, que le voy a pedir a Daniela que se presente ella y que nos cuente por qué el Comité de Rehabilitación de Antioquia nos está acompañando en el manejo o en la atención de esta tragedia. Claro que sí, Carlos, un saludo para todos. Mi nombre es Daniela Fejet, yo soy psicóloga y soy neuropsicóloga. Y creo que el comité se suma a esos esfuerzos que vienen realizando institucionalmente para brindar apoyo. Nuestra misión es precisamente favorecer la participación y la inclusión de las personas con y sin discapacidad a nivel tanto de la ciudad como del departamento, y cuando este tipo de situaciones ocurren, creo que es importante que desde los conocimientos que tenemos ya de 50 años de trabajo podamos también como apoyar en esos factores emocionales, en esas secuelas que pueden quedar a nivel psicológico y nos unimos precisamente buscando brindar ese acompañamiento a las personas y a la comunidad de Venecia. Daniela, por favor, cuéntanos quién eres tú, en qué te has formado, cuáles son tus especialidades. Bueno, yo soy psicóloga de formación, tengo una maestría en neuropsicología, llevo ya añitos, ya casi 10 años trabajando con niños y adolescentes, últimamente muy enfocada también al trabajo de adulto mayor, brindando acompañamiento desde psicología y desde neuropsicología a la población con diversas condiciones y en diferentes momentos vitales, ¿cierto? Yo creo que los aspectos emocionales y comportamentales nos atraviesan en cualquier momento de la vida, y mi trabajo es ese, acompañar precisamente en las diferentes instancias de la vida y bajo todas las circunstancias que nos pueden ocurrir para garantizar ese bienestar de las personas. Bueno, Dani, y yo soy Carlos Sánchez, soy médico y cirujano y soy socio del Club Rotario Medellín, que también es otra institución que ha logrado integrar a todas las instituciones que mencionamos ahorita en procuras de resolver esta situación tan triste que le pasó al municipio de Venecia y sobre todo a ese grupo poblacional que fue afectado directamente. Pero te quiero contar que el eslogan del Club Rotario a nivel internacional, de Rotary Internacional, es precisamente la magia de Rotary. Y qué bueno que de pronto que de cara a la población de Venecia pudiéramos alcanzar esa magia de juntarnos todos y apoyar a esta población. Claro que sí. Porque es que es muy frecuente uno, diagnosticar y resolver algunos problemas físicos, por ejemplo, daños materiales sobre la vivienda, sobre los enseres, sobre inclusive las mismas personas. Es frecuente que eso se dé después de una tragedia de estas características. Pero hay otros problemas que son los problemas psicosociales, los problemas mentales, los problemas emocionales, que de pronto creemos que no existen o que no están o que de pronto puede ser nervios de la persona. Sí. Cuéntanos un poquito, para entrar en materia, después de una tragedia de esta, ¿qué es lo más frecuente desde el punto de vista emocional? ¿Qué es lo más frecuente desde el punto de vista, afectivo y familiar? ¿Qué puede encontrarse después de una tragedia de estas?
Bueno, cuando se presenta un desastre natural o cualquier tipo de evento que puede resultar para nosotros en crisis, lo más común es que la persona en ese momento se sienta abrumada, ¿cierto? Hay un estado de shock inicial. Generalmente estas tragedias o este tipo de desastres, si bien desde planificación o desde planeación, hay veces dice se puede ocurrir, para la persona que vive esa tragedia normalmente no era algo esperado, ¿cierto? Es algo que ocurre de forma inesperada para mí y me genera una alteración, un desequilibrio en mi estado emocional, en mi estado físico también, en mi estado material. Pero a nivel emocional yo paso por un estado inicial de shock donde no sé qué acaba de pasar, donde hay un cambio radical de mis circunstancias de la noche a la mañana y donde yo como persona empiezo a poner como mis recursos para evaluar mi capacidad para afrontar esa situación. Entonces, lo primero que vive la persona normalmente es una sensación de sentirse abrumada, de sentirse muy probablemente nerviosa o ansiosa. Hay personas que atraviesan una especie de shock inicial donde están quietas, casi no hablan, donde notamos que hay cierto mutismo, donde la persona parece tan abrumada por lo que está ocurriendo que se le dificulta mucho darle resolución o afrontar lo que está ocurriendo, ¿cierto? A nivel físico es muy común que encontremos personas que si sufrían de alguna patología ellas empeoren. Entonces, personas que sufrían de dolores o problemas gástricos o del corazón, esos síntomas físicos empiezan como a aumentar, hay mucho temblor, las personas empiezan a tener cambios en el sueño, entonces no duermo, o si duermo, duermo mal, duermo con muchas pesadillas, puedo tener cambios gástricos, es muy común que se presente que si diarrea, que si colitis, las personas pierden el apetito o hay unas que ven un aumento grandísimo como en esa necesidad de comer. Pasa muchísimo especialmente en los niños que empezamos a ver mucho llanto, muchos cambios como a nivel de la personalidad, más irritables, también lo vivencian mucho los adultos, solo que nosotros somos más dados de pronto a un llanto más controlado y los niños sí tienen estas explosiones como un poquito más dramáticas para nosotros. Y en general vivimos un estado pues como de desequilibrio emocional, ¿cierto? Es muy difícil hay veces para las personas identificarlo porque en el afán de dar solución precisamente a garantizar la seguridad física de esa persona, entonces nos trasladamos, nos mueven a muchas partes y como que el enfoque puede estar muy pensado en solventar esas necesidades básicas que en ese momento se vieron afectadas, pero a nivel emocional esa persona está transitando igual una experiencia por lo menos iniciar entre las primeras 48 horas de ponerse a prueba como sus recursos para darle afrontamiento, ¿cierto? Daniela, entonces podríamos decir que casi que cada persona vive, digamos, a su manera un fenómeno y no quiere decir que es que está reaccionando inadecuadamente, sino que casi que podríamos decir es muy natural, por no decirlo normal, pero es muy natural que se presente alguno de estos episodios. Sí, nosotros llamamos vulnerabilidad como esa interacción entre varios factores que hace que una persona pueda darle afrontamiento a un fenómeno, ¿cierto? Hay personas que por historias vitales, por ejemplo, ya han sufrido otras tragedias en el pasado, por historias de pronto que otros han escuchado, ¿cierto? Han sido familias que tal vez ella no, pero vecinos cercanos han vivido situaciones así. El rango de edad, no es lo mismo afrontar una situación cuando yo soy un niño que cuando soy un adulto, que cuando soy un adulto mayor o soy una persona en situación de discapacidad. Pero esa suma como de factores, mi capacidad de resiliencia, mi personalidad, mi estado físico, todo eso interactúa para, digamos, dar una respuesta y orientar mucho cómo me voy a comportar. Pero lo que sí sabemos y es muy claro es que entre las primeras, no sé, 48 horas hasta los primeros 2 meses es muy común que esa persona vivencie algún tipo de efecto psicológico y comportamental asociado. El nivel obviamente de gravedad depende mucho de muchas situaciones y muchos factores, si lo viví directamente, qué tan afectado fui por la situación, pero digamos que está dentro de lo esperable que ocurra. Y hay veces nosotros desde afuera, al pretender que no ocurran, terminamos generando un mayor mal, ¿cierto? Porque el que se puedan expresar esas emociones, el que esos fenómenos estén en ese momento, garantizan que esa persona empiece a tramitar lo que está ocurriendo. Muchas veces el reprimir o el que a nivel de contexto exijamos que se reprima esa emoción o esa experiencia o esa sensación, lo que hacemos es entorpecer ese proceso natural de duelo y de manejo que le damos a esa situación de crisis. Daniela, entonces podríamos decir que en los primeros 2 meses puede sucederme eso, unas veces unas cosas, otras veces otras desde el punto de vista emocional.
Pero hay un término que quisiera que nos ayudaras a entender y que está muy frecuente, y es el estrés postraumático. ¿Cuándo yo empiezo a hablar que estoy en ese fenómeno, que tengo esa situación, o cuando de pronto yo digo, esta preocupación que me está dando sigue siendo una situación normal? Ok, son dos cosas distintas y me parece que es importante que las aclaremos. Hay unas afectaciones o unos signos o unos fenómenos emocionales, psicológicos y físicos que son normales que se presenten, ¿cierto? Generalmente ellos tienden a ir, digamos, decreciendo en intensidad conforme avanza el tiempo, ¿cierto? O sea, al inicio son muy intensos, se viven de pronto muy vivenciales, pero conforme va pasando el tiempo, yo regularizo mis actividades, tengo apoyo de la comunidad, apoyo de mi familia, apoyo de entidades, yo voy a ir viendo una disminución paulatina de esos síntomas hasta que terminan desapareciendo de forma normal. Y ya cuando la gente va viendo que el pueblo vuelve a estar otra vez limpio, que hay gente que está ayudando, que se va resolviendo, que van quitando las piedras, que bueno, claro, y que se van definiendo cosas. Todo. Ahí yo voy a ver que esos síntomas van bajando, ¿cierto? Cuando hablamos de estrés postraumático, resulta que no todos los eventos traumáticos, desastres o catástrofes van a producir un estrés postraumático, ¿cierto? Es normal que toda la población o la mayoría vivencie algunos, digamos, síntomas dentro del proceso, pero ellos no necesariamente van a derivar a largo plazo en ese tipo de fenómenos, ¿cierto? Un estrés postraumático es un trastorno como tal psicológico que requiere atención por parte de psiquiatría y psicología y que ya me habla de una secuela psicológica grave a partir de ese evento. Cuando nosotros brindamos atención de primera línea o atención primaria, en primeros auxilios psicológicos, brindamos apoyo y demás, estamos buscando que esa secuela no llegue, ¿cierto? Estamos brindando los apoyos en el momento adecuado con miras a que eso no se produzca. No todo el mundo los va a presentar, generalmente decimos que hay que esperar por lo menos 6 meses del evento y idealmente pensar que se hayan brindado apoyos durante ese evento para decir esa persona tiene un estrés postraumático. Ese fenómeno debe ser diagnosticado por un psicólogo, requiere una atención mucho más de segundo nivel, compleja, de un profesional que pueda brindar esa atención. Una persona que acaba de sufrir una tragedia no puedo decir que está en estrés postraumático. ¿Por qué? Porque está viviendo esas emociones naturales que tú o yo, cualquier persona podrían vivenciar después de sufrir un escenario que pone en desequilibrio y afecta lo que yo venía viviendo, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengamos presente porque a veces patologizamos o volvemos como algo anormal unas reacciones que están dentro de lo que debemos considerar. Eso sí, si con el pasar del tiempo esas reacciones no mejoran, empeoran, se establecen y realmente afectan demasiado la calidad de vida, yo me debo pellizcar, ¿cierto? Y debo decir, esto ya no está dentro de lo normal, debo buscar ayuda y realmente acercarme a las instituciones de salud, a las personas que están brindándonos apoyo dentro de este proceso para decir, mira, yo o alguien que conozco, pues yo entiendo estos primeros días, pero ya ha pasado una semana, yo veo que no mejora la situación, está cada vez más encerrada. Yo quisiera que recibiéramos ayuda profesional, porque si bien todavía no puedo decir que hay un estrés postraumático, sí hay señales de que para esa persona está siendo más difícil manejar la situación que para otra y que debemos brindar apoyos precisamente intentando que no se llegue a una secuela a largo plazo. Daniela, muchas gracias por enseñarnos y ayudarnos a entender la diferencia que hay entre esas reacciones inmediatas y el estrés postraumático. O sea que hoy podríamos decir que para Venecia, si se presentan estas manifestaciones, no es que usted vaya a tener una consecuencia a largo plazo, sino que está viviendo un proceso, digámoslo así, frecuente o de esperar de una reacción. Sí. Y en ese sentido, porque en este momento estamos a tiempo entonces de vivir el proceso de reacción esperada o normal, ¿qué acciones debe hacer la persona? ¿Qué acciones debe hacer la familia? ¿Y qué acciones deberíamos hacer la comunidad con algunos profesionales especiales? En este momento que estamos como en ese lapso de tiempo que no va a ser una cosa que se va a prolongar, ¿qué debemos hacer para que no se prolongue? Bueno, entonces vamos a hablar como primero de lo que yo puedo hacer con la persona que está en esa situación, ¿cierto? Lo primero es que nosotros damos muchas cosas por sentado. Dentro de eso, el hecho de que esa otra persona quiera recibir ayuda y qué tipo de ayuda creo que es lo que la otra persona necesita. ¿Qué recomendamos nosotros?
Idealmente yo me debo acercar a esa persona de forma muy respetuosa y yo debo estar en calma, ¿sí? Hay veces nos acercamos y yo estoy más alterado que el que estoy intentando ayudar. Entonces, lo primero es que yo debo estar en una actitud segura, cálida, firme, debo tener la información necesaria para poder ayudar a esa persona y yo me puedo acercar presentándome en el caso de que la persona no me conozca o en su defecto diciéndole hola, ¿te acuerdas de mí? ¿Cierto? Esa persona puede estar en shock o puede estar muy abrumada y no entender realmente qué está pasando. Me estoy acercando a ti con la finalidad de, ¿cierto? Mirar en qué te puedo ayudar, cómo te puedo apoyar. Cuéntame cómo estás, cómo te sientes. La idea no es empezar a utilizar algunas frases que son muy de todos los humanos en las que intentamos brindar apoyo, pero que terminan siendo invalidantes para la persona. Por ejemplo, no, hay que darle gracias a Dios de que estás vivo, las cosas materiales se recuperan. Claro, yo entiendo digamos, la intención con la que lo decimos, pero para la persona que se está sintiendo en ese momento, que ha perdido cosas súper relevantes para él, que se sintió en riesgo, esas frases pueden sonar o pueden ser interpretadas como que tú estás invalidando lo que yo estoy viviendo. Entonces, la idea es escuchar, más que opinar, aconsejar o asumir una posición como de tienes que sentirte bien, es validar que en ese momento estás viviendo una experiencia. Cuéntame cómo estás, cuéntame qué fue lo que pasó, qué pensaste en el momento, cómo te sientes en este momento, cómo te sentiste. Para nosotros a nivel psíquico es muy importante comprender y darle sentido a lo que pasó en el evento. Eso va a ser muy bueno y es un factor que me permite a mí fácilmente o digamos con mayor facilidad salir del estado de shock. Entonces la idea no es yo decirle qué pasó, sino permitirle a esa persona hacer su propia elaboración. Una vez esa persona me puede hablar, yo tengo que evaluar primero si está calmada o no. Si no está calmada, entonces yo debo decir, ven, ¿por qué no hacemos algo para calmarnos? Acompáñame a respirar. Algo tan sencillo como acompáñame a respirar, ¿listo? Yo puedo respirar con esa persona, yo la miro a los ojos, intenta hacerlo a mi mismo ritmo. Vamos a calmarnos para que tú me puedas contar qué fue lo que pasó, ¿cierto? Ese pedazo de infundir esa calma y ayudar a la otra persona a regularse emocionalmente es importante. Ahora, que la persona necesita llorar, yo la voy a acompañar. Si quieres que te acompañe aquí, no me tienes que hablar si no quieres. Pues yo te voy a ofrecer mi presencia física como una forma de darte ese acompañamiento. Porque por lo que te decía ahorita, nosotros hay veces llegamos a ayudar creyendo que sabemos qué es lo que el otro necesita. A veces el otro no va a necesitar que yo le hable, quiere que yo lo escuche. Hay veces no necesita ni siquiera hablarme, quiere a alguien al frente ahí que le pueda servir de soporte, así no se sienta en ese momento listo para hablar. Entonces es importante que nosotros lleguemos con esa intención de saber qué te ocurre y cómo te puedo ayudar y no tanto imponer nuestra forma, ¿cierto? Es importante preguntarle a esa persona qué necesitas en este momento, qué es lo más importante para ti, qué te puedo ayudar, en qué puedo hacer para ti. A veces para nosotros tal vez es súper importante que la persona, no sé, resuelva dónde va a dormir en la noche, pero realmente esa persona tiene una preocupación mucho más dramática por intentar comunicarse con un familiar. Entonces, mi intención en ese momento debe ser ayudar a que esa persona pueda resolver lo que para ella es en ese momento una necesidad, prioridad, ¿cierto? Y después de eso, es importante ayudarle a crear un plan. ¿Cómo así un plan? Cuéntame, ¿qué quieres hacer? Ya tenemos resuelto dónde vas a dormir, ¿qué es cierto? Ayudarle como en esas primeras horas y en el tiempo después a retomar cierta sensación de control. Parte de lo que nos ocurre ante estos desastres es que nosotros perdimos el control de una situación, porque pues básicamente fue algo que se escapó de mis manos y me cambió tanto la vida que yo ya me siento desencajado de lo que está ocurriendo. Entonces, ayudarme a decir, bueno, ¿qué te gustaría hacer? ¿Tienes dónde dormir? ¿Tienes dónde contactarte? Mira, esta ruta de apoyo, vamos a estar en este espacio, que esa persona se pueda hacer un plan de lo que va a hacer en las próximas horas, en los próximos días, con miras a retomar cierta normalidad, ¿cierto? Eso le va a permitir a la persona sentir que tiene recursos para afrontar lo que está pasando, pero no sin imponerle yo mis recursos. La idea no es yo decirle, ay, mira, haga esto y esto, sino qué quieres hacer, qué sientes que puedes hacer y hacer una guía en ese proceso. Entonces, como afuera, eso es lo que puedo hacer. ¿Qué es importante? Que si yo de afuera estoy identificando que esta persona necesita ayuda porque hay unos factores de alarma, por ejemplo, que está fuera de la realidad, que es una persona que está teniendo alteraciones en su personalidad con cambios extremos que no responden como a la situación, si veo que está disociada, si veo que está amenazando con quitarse la vida,
tiene pensamientos asociados de pronto a lastimarse él mismo u otros, si noto que es una persona que está intentando huir del lugar, que se está aislando demasiado, debo ofrecerle la posibilidad de recibir ayuda por un profesional o debo dar aviso a esas redes de apoyo que tenemos en el lugar para decir, mira, yo creo que esta persona se beneficiaría de tener una conversación con alguien un poquito más especializado porque noto que esos síntomas me preocupan que puedan desencadenar en algo más. Daniela, muchas gracias por este comentario que nos estás haciendo. Les recuerdo que estamos hablando con Daniela Fejed. Ella es psicóloga y neuropsicóloga del Comité de Rehabilitación de Antioquia y nos está orientando frente a esos primeros auxilios psicológicos ante una situación de emergencia. Bueno, entonces se ha presentado, por ejemplo, en la comunidad de Venecia que vuelve a llover. Claro. Y entonces, ¿qué hacer en ese momento cuando la gente vuelve otra vez como a sensibilizarse y como que empieza a construir un fenómeno similar al que vivieron? Lo que pasa es que yo siento que eso es una respuesta que primero todos tenemos que partir de la comprensión. ¿En qué sentido? Es un riesgo real, no es un riesgo imaginario. La persona no está sentada imaginándose que va a llover y que de pronto vuelve a vivir. Es una amenaza real que puede que no vaya a desembocar en lo mismo que pasó antes, pero que digamos que se asocia a ese evento y lo más normal es que nos genere sensaciones de estrés. Para eso, para la persona que lo está viviendo y alrededor, mi primera recomendación es intentar calmarnos, pero no es decir cálmate, porque para el que está tranquilo decirle a otra persona que se calme es muy fácil. Es importante que intentemos trabajar algunas técnicas de relajación, de respiración y de regulación corporal. Cuando algo así pasa, mi cerebro activa mis señales de alerta. Algo va a pasar, algo nos pasó, oiga, pellizque, se va a pasar algo malo. Y eso nos activa todo un sistema fisiológico asociado al peligro. Entonces la persona se pone inquieta, empieza a llorar, empieza a recordar lo que pasó, empieza a vivenciar un poquito ese miedo a que vuelva y ocurra. ¿Qué hacemos en ese momento? Primero, reafirmar que estamos en un lugar seguro, ¿sí? Estamos en un espacio seguro, no nos va a volver a ocurrir, estamos estas personas acompañándote, ¿cierto? No hay esa amenaza. ¿Por qué? Porque, claro, para mí en mi cabeza puede estar esa amenaza, pero es importante escuchar que estamos en un espacio donde eso no va a ocurrir, ¿cierto? Y lo segundo es vamos a intentar calmarnos un poco, respiremos juntos. Hay varias técnicas de respiración que nos pueden ayudar. La respiración diafragmática es una, que es una respiración donde no inflamos el pecho, sino que inflamos el estómago, pero cualquier tipo de respiración profunda, pausada, no una hiperventilación, sino una respiración que me permita tener un ritmo natural, ayuda a que la persona, digamos, vuelva y retome un poco la calma, ¿cierto? En ese espacio hay que validar lo que estás sintiendo. Yo sé que tienes miedo, pero estoy aquí contigo. Estoy aquí contigo, estamos en un lugar seguro, intentemos calmarnos y si estamos trabajando en un espacio donde tenemos familia o comunidad, activar esas redes que nos hacen sentir seguros. Una persona en ese momento se siente probablemente en una situación de poco control y muy insegura con relación a su futuro y a lo que ocurre. El tener una red de apoyo clara, estoy aquí, estoy con mi mamá, con mi hermana, estamos seguros, ya recibí la información por parte del municipio de que no hay riesgo, sé que están los organismos de socorro al lado, ¿cierto? Tener toda esa información también me reafirma que eso, pues digamos, ese escenario el que yo le temo que ya viví, no va a repetirse en esta situación. Eso sí, siendo muy verídicos. Lo peor que nosotros podemos hacer es utilizar frases que no podemos garantizar. No, es que todo va a salir bien. ¿Todo va a salir bien? No lo sé. Es diferente a decir, en este momento estamos en un lugar seguro, no hay riesgo de que se presente lo que ya se había presentado. ¿Por qué? Porque son frases distintas. Cuando yo le digo a alguien todo va a estar bien, esa persona me puede decir, no, ¿usted qué sabe? Yo pensé eso y mire lo que pasó, ¿cierto? No, es ser muy concisos y muy reales con la información que nosotros le podemos dar respecto a que estamos en un espacio en el que no se va a presentar o estamos en un espacio en el que si se presenta tengo ayuda. ¿Por qué? Porque no es caer en esas frases de pronto un poquito más clichés que para la persona no ayudan a generar tanta seguridad, especialmente en temas de los organismos que están haciendo el acompañamiento, ¿cierto? Yo creo que ellos son los que tienen que tener más ese interiorizado, dar un vocabulario, dar una información dentro del nivel de comprensión de la persona que le pueda hacerse sentir seguro. Claro, nos enseñó a respirar
que es un ciclo muy importante Sí. que regula todos los ciclos de, digamos, de nuestro cuerpo. Respirar pausado, profundo, rítmicamente, significa ingresar el aire, contar por lo menos hasta 4, hacer una inspiración profunda, esperar un ratico, siquiera también más o menos unos 4 segundos, y sacar el aire con calma, con tranquilidad. Ese proceso se repite unas 5 o 6 veces o 10 veces en algunos casos y nos va calmando. Sí. Entonces, invitemos a toda la población, pero muy especialmente a la población de Venecia, a respirar. Y no solamente pues, el día que está lloviendo o cuando nos presente algún episodio, casi que podríamos decir, eso lo deberíamos hacer permanentemente. Ojalá 5 o 6 veces al día mientras estamos viajando, mientras estamos estudiando o conversando. Interesante. Muchas gracias por esa enseñanza. Bueno, y entonces en este primer momento, en estos primeros 2, 3 meses o inclusive 6 meses, ¿qué pudiéramos hacer desde el punto de vista asistencial? Porque les recuerdo también a la población de Venecia que el sábado 20 de julio vamos a tener una brigada con énfasis en salud mental y en asesoría familiar. Entonces, ¿qué personas deben asistir? ¿Qué personas les recomendamos que se hagan anotar para esa brigada de salud mental? Todo el mundo. Ojalá todo el mundo, ojalá toda la sí, población. pero digamos que podemos priorizar cualquier persona que se haya sentido afectada directa o indirectamente por el fenómeno, ¿cierto? A veces sentimos que en las comunidades solamente la persona que vivió directamente el desastre natural es quien está afectada. Pero también hay una especie de temor secundario que surge del hecho de que eso haya ocurrido, ¿sí? O sea, no fue mi casa directamente la que se afectó, pero yo vivo en una zona de riesgo y eso me está haciendo sentir ansioso, preocupado, cada vez que llueve me altero porque siento que hay una posibilidad de que pueda ser yo la que lo viva y la vivencia. Y esos fenómenos a veces los desconocemos y creemos que porque no lo viví directamente, entonces no, a mí no me debería estar preocupando o esto no me debería estar pasando. Cualquier persona que dentro de la comunidad sienta que este fenómeno la afectó de alguna forma, le está generando miedos, temores, ansiedades, alteraciones en su vida a día, pues puede consultar, ¿cierto? Porque cuando este tipo de desastres ocurren, las víctimas directas no son las únicas víctimas que se presentan, ¿cierto? Hay unos fenómenos psicológicos que son esos temores secundarios que vivimos. Creo que el mejor ejemplo que te puedo poner es lo que pasó en el 11 de septiembre después de que hubo el ataque a las Torres Gemelas. Si bien solamente cierta población fue la que vivió el ataque como tal y se vio directamente afectada, toda una ciudad y todo un país, ¿cierto?, desarrolló una serie de temores y vivió momentos de angustia y se vivieron muchas emociones asociadas a ese evento, así yo no haya sido directamente la persona que estaba ahí. Personas a 2 cuadras, a 3 cuadras, personas que trabajaban en otros lugares, al otro día decían, ¿yo cómo me voy a ir a trabajar? Con la angustia, con el miedo, con el pensamiento. Lo mismo pasa acá. O sea, hay muchas personas que aunque no fueron las víctimas directas del derrumbe o del deslizamiento o del desastre, igual están en una posición de riesgo, viven cerca de una quebrada o están en un lugar cerca de lo que ocurrió o así no están viviendo ese miedo y ese temor asociado a eso. Entonces, la invitación es, si tú sientes que este fenómeno te ha afectado a ti o a tu familia y que en este momento están experimentando esos cambios ya sea físicos, emocionales o comportamentales, es mejor que consultemos. Es muy importante eso que está diciendo y aquí nos está sucediendo en Venecia. O sea, hubo unas personas que fueron directamente afectadas y a ellas las estamos atendiendo o las está atendiendo el municipio y otras instituciones. El Dagrana está ya directamente. Pero hay personas, por ejemplo, que trabajaban como auxiliares de casa o que eran los mayordomos de una finca o inclusive gente que trabaja en la construcción. Y como no han podido entrar cemento, no han podido entrar material de construcción, entonces están parados. Estas personas se están viendo afectadas. Así es que con esta invitación que nos está haciendo Daniela, vamos a pensar, si yo estoy afectado y el 20 que vamos a hacer la brigada, hágase anotar en el hospital o en la Secretaría de Salud para nosotros poderle hacer algunas recomendaciones en consulta. Bueno, y después de que pasamos este primer momento, ¿qué se sigue? ¿Qué otras recomendaciones hacemos? ¿Y cuándo pienso yo que lo que me está pasando ya no está en una reacción normal, sino que ya me estoy aproximando a eso que usted nos definió
como ese estrés postraumático. Bueno, entonces hay unas señales muy claras, ¿cierto? La primera es el nivel de intensidad. La intensidad debe bajar con el tiempo, ¿sí? Sí. No puede empeorar. Si yo sigo muy estable o he empeorado en mis síntomas, debo consultar, ¿cierto? Lo otro, cuando yo tengo muchas dificultades para volverme a reintegrar a mi rutina, una vez establecidos todos los apoyos y que se ha brindado todo, digamos, el acompañamiento, que yo sienta que no puedo volver a mis actividades con cierto nivel de tranquilidad, ¿cierto? Ahí debo consultar. Cuando los síntomas están siendo claramente asociados a un cuadro depresivo, empiezo a tener pensamientos de que no valgo, de que la vida no vale la pena, puedo tener pensamientos asociados a la muerte, si en algún momento se están cruzando pensamientos de quitarme mi vida, ese síntoma, independientemente del momento en el que ocurra, amerita que yo decida consultar, ¿cierto? Esas ideas suicidas. Esos tipos de pensamientos. Si yo como familia identifico a una persona que se está aislando demasiado, que no está buscando, digamos, ayuda en el sentido de volver a retomar su vida y que claramente yo digo, ha pasado una semana, 2 semanas y esta persona no es capaz de hacer pequeños pasos para volver a continuar como con cierta normalidad, debo consultar, ¿cierto? Y cuando los síntomas físicos, especialmente en la población de niños, son muy exacerbados, debemos consultar. Los niños no nos expresan muchas veces las emociones de forma verbal, sino que lo hace su comportamiento y su cuerpo. Entonces, especialmente con los niños, empiezo a tener terrores nocturnos, muchas pesadillas, dificultades muy constantes para dormir que no mejoran con el tiempo. Veo niños con estallidos de irritabilidad, de repente con gran agresividad que no era común en él o en ella que se presentara. Y si veo un niño que está constantemente enfermo y no hay una razón médica aparente, debo consultar. Porque especialmente con los niños, ese fenómeno de ese manejo emocional se da diferente que con los adultos y muchas veces los dejamos como de lado porque no los vemos llorando o porque no nos expresan tanto su malestar y decimos, no, los niños no, él no se dio cuenta, a él eso no le importa, no, mírelo ahí jugando, y no de pronto tomamos en consideración que la forma en la que los niños particularmente manifiestan sus emociones, especialmente cuando son más chiquis, es muy diferente a la nuestra como adultos. Perfecto. ¿Y hay alguna recomendación que pudiéramos tener en cuenta como una rutina, por decir algo, meditación, actividad física, conversar con los amigos, conversar con la familia? ¿Alguna recomendación que nos haga en este momento que estamos viviendo en el municipio? En este momento es muy importante que intentemos estabilizar nuestras actividades. ¿Cómo así? Comer, que sé que parece una tontería decirlo, pero es muy real. En estos momentos de crisis, lo primero que la gente olvida hacer es comer. Entonces nos saltamos las comidas, altero mi rutina del sueño, altero mi rutina de actividad normal. Una vez pasados como los primeros días, que el impacto fue mayor y ciertas cosas se desacomodaron, lo que nosotros tenemos que intentar hacer es volver a retomar paulatinamente cierta noción de normalidad, ¿cierto? Volver a retomar algunas de mis actividades, ¿cierto? Si es laboral y se puede hacer, si es algo familiar, entonces volver a asumir el control de mis actividades constantes. Es importante que entonces cuide mi salud en todo el sentido de la palabra, me garantice que me estoy alimentando correctamente en la medida de lo posible, me garantice que estoy sacando los espacios de descanso y de sueño que son necesarios, ¿cierto? Evitar el aislamiento es importante, o sea, hay veces, y si bien creo que es importante que en algún momento yo me tome un tiempo para mí, el aislarme generalmente se asocia a una menor recuperación, entonces volver a activar mis redes de apoyo, hablar con familiares, hablar con amigos, tomarme ese espacio para validar lo que siento, para tener alguien con quien hablar y decir, mira, es que esto ha sido muy duro, yo me he sentido, así sea en el ejercicio de expresar, todo eso me permite a mí, ¿cierto?, volver a retomar. El deporte es una actividad que siempre debemos tener, independientemente que estemos o no atravesando por un desastre, pero en general la actividad física permite mucho la regulación emocional. En estos momentos, hay veces por todos los cambios que hemos vivido, la persona si nunca hacía deporte, ahora es aún más difícil, pero sí hacer algunas pequeñas actividades como salir a caminar, ir al parque, ¿cierto?, volver a reactivar. A nivel comunitario es importante que volvamos a unir esos lazos a nivel de los vecinos, a nivel de mis amigos del barrio, a nivel de esas personas con las que yo compartía, a nivel de volver a retomar ir a tal espacio, ir otra vez a mercar, ¿cierto? Volver a retomar esas actividades de la vida diaria.
Cuando estoy en la crisis, la respiración es importante, pero siento que también no es una cosa que solo debamos hacer en el momento en que me siento mal, tú lo decías ahorita, sino también establecer algunos hábitos digamos, para nuestra salud mental, que pueden ser desde expresar lo que yo siento hasta tomarme un momento en el día para, por ejemplo, escribir un poco cómo estoy, ¿cierto? Con los niños es muy importante decirles vamos a dibujar cómo estamos, es estar un poquito durante estos días pendiente de mis sentimientos y de mis emociones, de lo que pienso, para poder elaborarlo. Igual es importante que las personas sepan que dentro de estos procesos de duelo natural se viven muchas emociones. En algún momento me voy a sentir triste y es importante que yo pueda decirme a mí mismo, está bien, es normal y necesito vivir esta tristeza para poder avanzar dentro de mi proceso, ¿cierto? Y creo que una cosa que es muy importante es si para mí es algo de mi interés, buscar participar de la reconstrucción del tejido social como comunidad. Muchas veces nos impactan mucho estos fenómenos porque sentimos que no podemos hacer nada, pero hay muchas cosas que a nivel comunitario podemos hacer. Entonces, si yo soy una persona que siente que para sentirme mejor quiero estar participando de estas actividades, pues vincularme desde las formas que cada lugar me permite hacerlo para precisamente trabajar. A veces a las personas les sirve mucho para poder, digamos, salir de la situación, el sentir que están siendo útiles para ellos y para los demás dentro del proceso de reconstrucción. Entonces ahorita es como todos ponernos, digamos, en función de retomar esa vida y de también participar para que las personas que directamente se vieron afectadas puedan también volver a una especie de normalidad después de lo que ocurrió. Qué bueno eso que nos invita a participar en esas actividades de reconstrucción, en esas actividades de recuperación de todas estas cosas. Pero hábleme un poquitico de la meditación, del yoga, de la oración. ¿Qué recomendación nos da con ese aspecto? Cada cual desde sus creencias, ¿cierto? Sí. Para el que nunca ha meditado, meditar puede ser un proceso difícil desde el inicio, pero la oración para muchas personas también constituye ese ejercicio de reflexión, ¿cierto? Desde la meditación, yo creo que hoy en día la tecnología nos puede ayudar mucho en ese aspecto, y es que en YouTube, en Internet, podemos encontrar muchos elementos. ¿Qué es la recomendación? Buscar un espacio de quietud, un espacio de reconexión conmigo mismo para que yo pueda de alguna forma volver a conectarme con lo que siento y con mi cuerpo. Lo puedo hacer en un momento de oración en el día, ya sea con una intención o simplemente en un espacio de comunicación con Dios. Puedo hacerlo a nivel personal, tomándome 5 minutos, cerrando los ojos, respirando. A mí me gusta mucho recomendar actividades de gratitud. ¿Por qué? Porque siento que independientemente desde la creencia que yo tenga, la gratitud es un sentimiento que compartimos como humanos, y cuando estos fenómenos ocurren nos pone mucho como a confrontarnos con la realidad y a confrontarnos con lo fútil de la vida y con unos fenómenos que a veces nos generan mucha reflexión. Entonces, hacer un diario del agradecimiento, ¿cierto? Tener en mi casa una hojita, puede ser en la plegaria que hago en la noche, una gratitud real y sincera por algo que en el día o en mi vida yo sienta que debo reconocer. Puede ser en un escrito, o sea, agradecer. Puedo pasar ese agradecimiento a alguien, ¿cierto? Hoy en el día mi meta va a ser agradecer honestamente a alguien que ha estado en mi vida y que de pronto ha pasado mucho tiempo y yo no le he dado las gracias. Puede ser un ejercicio de gratitud hacia mí mismo, porque también hay cosas que a veces no nos reconocemos. Entonces, una buena práctica de meditación, de escritura o de relajación o de plegaria puede estar orientado hacia la gratitud hacia mi cuerpo, la gratitud hacia Dios, si es mi creencia, la gratitud, por ejemplo, hacia alguien, y eso lo podemos hacer desde cerrar mis ojos, tomarme 5 minutos, respirar hondo, hacer una pausa en mi día y tomarme 2-3 minutos para reconocer lo bueno que tengo y la gratitud de lo que estoy sintiendo y también cómo me estoy sintiendo en el día. Hasta hacerlo en una forma más estructurada por medio de un proceso de meditación. Las personas asocian mucho la meditación como ese om y dejar la mente en blanco, pero en realidad la meditación es un espacio, es un momento que yo me tomo en el día para hacer una pausa, conectarme conmigo y conectarme con lo que siento y pienso, y muchas veces ponerle a eso una intención, que puede ser la gratitud, puede ser el reconocimiento de lo positivo, pero que en este caso creo que estos desastres también nos movilizan mucho esa conexión más trascendental con nuestra vida
y con la posibilidad de que pues somos seres que expiran también y es una reflexión que muchas veces queda también sonando en toda la comunidad, ¿cierto? Nadie se espera una tragedia, nadie espera que sea en cualquier momento que se presente una de estas situaciones y la vida nos cambie de esta manera. Entonces también sacar de esos ciertos espacios reflexivos que nos permita también aprender de lo que ocurrió. Daniela, quisiera que nos hiciera algunas recomendaciones para el profesional o para el voluntario o para el secretario de salud, la gerente del hospital, alguna recomendación para ellos que también están afectados o también se pueden afectar. No, digamos que el profesional asistencial, las personas que están de cara a dar la atención directa a un desastre, ya sea desde el socorrista, desde la persona de APH, desde la persona de Cruz Roja, hasta las alcaldías y quienes están a la cabeza, todos viven un nivel de estrés, un pico de estrés altísimo ante un desastre. Creo que lo primero es reconocer que nosotros somos humanos dentro del proceso. Y generalmente las personas que trabajamos en salud y también las personas que trabajan en estas áreas somos muy prestas a vivir fenómenos muy asociados a sobrecargas y burnouts, tanto emocionales como físicos, cuando se presentan estos desastres. Entonces es importante cuidar al cuidador y eso aplica completamente para todos. Los profesionales que están haciendo el apoyo no son superhéroes, son personas que viven de cara el proceso y lo ven de frente, ¿cierto? Son las personas que no solo tienen el desgaste físico de estar ahí, sino el desgaste emocional. Eso tiene un fenómeno como tal y es cierto, como se llama, es como el burnout de la empatía, y es que una persona está todo el tiempo en función de ayudar y eso quema emocionalmente a la persona, genera una carga emocional. Lo primero es reconocer que el fenómeno está. Muchas veces los profesionales, en aras de brindar la ayuda y del todo por el todo hacia el otro, olvidan ese pedazo y luego tenemos profesionales que después del desastre son ellos los que tienen todo este peso. Entonces lo primero es reconocerlo, está ahí y debemos brindar atención a esos profesionales, ¿cierto? De esto Michel, pues por allá un señor muy interesante, hizo todos unos protocolos para hacerlo. Hay dos técnicas que se llaman el diffusing y el debriefing. Los dos están pensados es para brindar atención. ¿Qué se recomienda? Hagamos reuniones con los equipos cortos, de forma informal, ojalá todos los días. ¿Cómo están? ¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Cómo nos sentimos en este momento? Estar muy pendiente de nuestros equipos y de nosotros mismos. Sacar ese espacio para que quienes están brindando la atención puedan decir, espera, de verdad, ¿cómo estoy? No solo a nivel físico. Garantizar los turnos, garantizar que nadie se esté sobrecargando, así quiera, ¿cierto? Garantizar que solamente estén en el tiempo que deben estar y que pueda haber una rotación sana del profesional para que pueda descansar. Inclusive las cabezas deben descansar, porque si no, entonces también ya no voy a poder estar para cuidar al otro. Y sacar esos espacios como equipos, cómo lo estás viviendo, ¿cierto? Así como yo te acompañé o acompañé a la víctima, esa persona necesita a alguien que le diga cómo estás, cómo te estás sintiendo, cuáles fueron tus impresiones, y prender estas alertas en temas de conocimiento, que los profesionales asistenciales y los profesionales administrativos que están dando manejo reconozcan en sí mismos sus síntomas, ¿sí? O sea, estoy irritable, ¿será que estoy cargado emocionalmente y no me estoy dando cuenta, ¿cierto? Y garantizar esos espacios dentro de los equipos. Esto tiene un entrenamiento que es muy simple, pero que de lo simple que es, hay veces se nos olvida, ¿cierto? De lo fácil que pareciera saber cómo está el otro y creer que el otro me va a decir cuando está mal, se nos olvida la importancia de que haya el espacio, ¿cierto? Entonces, hacer reuniones pueden ser de forma estructurada, con ciertos espacios como tal, para permitirnos hablar de lo que pasó, de lo que yo estoy experimentando, de lo que viví, y de brindar esa red de apoyo también interna, ¿cierto? Y recomendarles a los profesionales que, como te digo, somos muy susceptibles, tal vez más que otras profesiones, a caer en el rol del superhéroe. Y es importante que todos tengamos esa conciencia de que si yo no estoy en el nivel adecuado para ayudar, mi ayuda no va a ser óptima, ¿cierto? Si yo estoy afectado emocionalmente, no voy a poder acompañar al otro de la forma que el otro necesita. Entonces, hacer esa reflexión. Bueno, este es un mensaje directamente para Diana Carolina, la directora del hospital, para John Henry, el secretario de salud, para Sebastián Arango, que también han estado muy comprometidos y los necesitamos muy bien. Así es que escuchemos estas anotaciones que nos hace Daniela y pongámoslas en práctica. No es teoría, eso es una realidad y nos tenemos que cuidar, que se llama el cuidado del cuidador. Entonces,
Yo creo que hoy hemos aprendido muchas cosas con Daniela. Yo quiero aprender o poner en práctica lo primero que nos enseñó, y es dar gracias. Dar gracias. Hoy le damos gracias a Daniela, le damos gracias al Comité de Rehabilitación, también le damos gracias a todas las instituciones que nos están ayudando con la población de Venecia. En nombre de los venecianos quiero dar las gracias a Cruz Roja, a Confama, al Club Rotario, al DAGRAN, al Comité de Rehabilitación, obviamente, por esta posibilidad de juntarnos todos en función de apoyar a la comunidad de Venecia. Solamente me queda por agregar que se está haciendo una encuesta de estos temas que nos enseñó hoy Daniela, de estas manifestaciones psicoemocionales que podemos tener, y que el 20 los invito a que se anoten en el hospital, en la Secretaría de Salud y con Sebastián Arango, para hacer la atención directa ya con profesionales de salud, con psicólogos, con trabajadores sociales y sociólogos, que vamos a estar atendiendo a la población de Venecia, y seguramente posteriormente vamos a hacer otros planes de recuperación. Nuevamente mil gracias a Daniela, muchas gracias especialmente. Soy Carlos Alberto Sánchez, médico asociado al Club Rotario de Medellín, y con la disposición de colaborar con esta situación que está viviendo nuestro municipio de Venecia. Muchas gracias a todos. Dani, no sé si finalmente te quieres despedir. Muchas gracias por el espacio, y una invitación para que todos nos cuidemos desde todos los ámbitos en esta situación. Bueno, que estén muy bien y gracias.